Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy nuevamente. Otro año más conmigo y esperemos que, como siempre, nos vaya muy bien, así con los regaños y todo lo que les doy, pero ya saben, la intención es de que ustedes aprovechen de mejor manera el tiempo posible. Pues continuamos con la filosofía. Sí, continuamos con la filosofía. Algunos la disfrutaron, otros la vieron aburrida en el momento que les tocó comenzar a trabajar, como que ya la cosa no me cuadró. Pero esa es la materia, ¿no? Recuerden lo que habíamos dicho. ¿Qué es lo que buscábamos con la filosofía? Simplemente conocer las formas de pensamiento. Eso lo dijimos en primero. El año anterior nosotros vimos ese primer recorrido histórico de grandes personajes. Vimos, recordemos, la Edad Antigua, con el periodo presocrático, luego los clásicos, luego vimos los posclásicos. Y ahí hablamos, acuérdense de sus amigos Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿sí? De los cuales me imagino que estarán fresquitas esas ideas centrales y puntuales que luego, más adelante en el recorrido que haremos en la materia, lo vamos a recordar porque vamos a estar siempre recorriendo ellos. Por algo, dijimos, son los padres de las ciencias, de la filosofía. Luego pasamos a la edad medieval con un principio fundamental. ¿Cuál era esa idea central en la filosofía medieval? La fe razonada, es decir, de un periodo dominado por la iglesia, y la filosofía se dedicó en aquel tiempo sobre todo a dar una explicación de la fe apoyada en la filosofía, es decir, dar una razón de por qué se tenía fe, en este caso del cristianismo. Recuerden lo que tanto les recordé, la edad medieval hablamos de cristianismo, no hablamos de religiones diferentes, no hablamos de la división de la iglesia, era una sola iglesia con el cristianismo. Ahí tuvimos dos personajes centrales, que fueron San Agustín y Santo Tomás, que dieron sus postulados y ayudaron a esta fundamentación de la fe, que era lo que buscaba en aquel periodo. También dijimos que ese periodo fue un periodo llamado de oscurantismo porque por la preocupación misma de la iglesia de que la fe no se fuera a trastocar, se fuera a malinterpretar, prohibieron un montón de cosas y entre ellas estuvo afectada la filosofía, que no creció mucho. Se centró solamente en esta cuestión de la fe y dejó de lado todo ese avance que habían tenido en la filosofía antigua hasta Hipatia, recuerden ustedes, ¿no? Esta filósofa que tuvo un final trágico, lo analizamos mucho, pero fue el primer paso también de la intervención de la mujer en este mundo. Ese papel que Hipatia le dio a la mujer en la filosofía antigua, se la perdió en la edad medieval. Hicimos un poquito de avance, el tiempo no nos dio para ir mucho más allá, pero entramos a una parte de la filosofía ya moderna, con algunas corrientes del pensamiento que buscaban encontrar de dónde venía el conocimiento. Y se empezó a hablar de idealismo, fenomenología, pragmatismo y cosas que nos tocó ver medio a la carrera. Y terminamos hablando de Emmanuel Kant, ¿no? Que fue aquel que trató de hacer una mediación entre el criticismo y el idealismo, ¿verdad? Entonces trató de fundir esas entre el criticismo, era el de Kant, y trató de fundir el racionalismo y el empirismo. ¿Qué nos decía el racionalismo? Que el conocimiento es solo de la razón. ¿Qué nos decía el empirismo? Bueno, que el conocimiento venía solo de la práctica. Y Kant trata de unir las dos cosas diciendo que las dos cosas son fundamentales. Necesito la teoría y necesito la práctica, ¿verdad? Más o menos hasta por ahí llegamos. Ahí vimos algo de la ética también, que dijimos qué cosa era la ética. Dijimos, la ética es el actuar correctamente de acuerdo a las normas que se nos imponen por el grupo social, por el entorno en que nos movemos, y dijimos que no existe una sola ley ética, sino que la ética está de acuerdo al ambiente y al entorno. Por eso el médico tiene su ética, el abogado tiene su ética, el deportista tiene su ética y así por el estilo. Hasta ahí habíamos llegado. Pues bien, en este segundo año de filosofía vamos a regresar a hablar de un personaje que nosotros tratamos en primero, que fue Aristóteles. ¿Y por qué vamos a hablar de Aristóteles? Porque tenemos que analizar un poquito la lógica.
vamos a ver la lógica aristotélica, que es la base del desarrollo del lenguaje. A medida que lo vayamos estudiando, nos vamos a encontrar que hay mucha similitud entre lo que estudia la lógica y cómo expresamos el lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje no nos referimos solamente al lenguaje castellano, al lenguaje o la expresión oral y escrita, que es la forma de manifestación del pensamiento. Sus pensamientos usted los expresa a través de las oraciones, de las frases, de las proposiciones. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Luego veremos un poquito de la lógica moderna o lógica formal, que se apoya mucho en las matemáticas. Más que apoyarse en las matemáticas se apoyan en la lógica formal. Y usted va a encontrar que la lógica matemática se la va a encontrar por todos lados después cuando siga su carrera universitaria. En todos le van a dar en algún momento lógica matemática y usted se va a acordar, cierto que el profesor Agudelo me habló de esto de aquí. Y vamos a ver si le sirvió o no le sirvió. Eso dependerá única y absolutamente de usted. Luego veremos las corrientes del pensamiento. Vamos a entrar en la era moderna y contemporánea. ¿Cuáles son esas corrientes de pensamiento modernas y contemporáneas? Y hablaremos un poquito de la filosofía latinoamericana también. Por nosotros como latinoamericanos también tenemos una filosofía. ¿Qué es la filosofía? No nos olvidemos. Una forma de pensamiento y de actuar. Los latinoamericanos tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra misma propia forma de pensamiento, y eso lo vamos a analizar un poquito en el estudio de la filosofía latinoamericana. Así en muy resumido, extremadamente resumido, lo que vamos a tratar en la filosofía de este año. ¿Estamos? Luego veremos que también nos vamos a ver en historia, así que no se aburran de mí porque van a tener 2 materias. Historia también van a seguir trabajando conmigo. Así que la vida es dura, pero ahí nos toca, muchachos. Ya me conocen, ya los conozco, así que no es nada nuevo. Algunos que vieron el año pasado en las 2 materias fueron solamente los de ciencia. Este año todos los segundos me tienen que ver en las 2 materias, en filosofía y en historia. Así que a ponerle ganas y a trabajar. Pues bien, vamos a ver un poquito el primer trabajo, que es la primera guía que tenemos nosotros para este año. Las guías van a ser explicadas semana a semana. Yo en lo personal no voy a estar dando clases por Zoom porque no es la orden que se nos ha dado. En la conexión con ustedes a cualquiera de estos medios, yo voy a utilizar el WhatsApp y los videos, es para explicarles a ustedes las guías y el trabajo que van a realizar dentro de esas guías. Entonces vamos a empezar precisamente por explicar la primera guía, la que tendrán que desarrollar esta semana. Un trabajo muy sencillo que es sobre todo de ambientación. Ustedes ya desarrollan un poquito el pensamiento, ya han trabajado, saben cómo es la cosa, que cuando se lee hay que dar razones y nos ayudan a enriquecer el pensamiento. La primera guía se va a basar en una lectura de reflexión, tipo fábula, ¿sí? Van a hacer una lectura reflexiva, motivacional, sobre todo para estos tiempos tan duros que estamos viviendo, que se llama Las ranas, ¿sí? Es una narración de un grupo de ranas que están caminando por cierto sector y un cierto momento un grupo de ellas cae a un foso y las que quedan arriba no saben cómo ayudarlas y las que quedaron en el hueco, una sola logra salir. Bueno, ustedes la van a leer detenidamente y van a darse cuenta de lo que se trata y el mensaje que trata de transmitir, que lo veo muy acorde para estos tiempos que estamos viviendo, momentos de dificultades, donde nos desanimamos, donde decimos ni para qué ir al colegio, si las cosas no son iguales, ya todo ha cambiado, etcétera, etcétera. Nos conocemos como somos y en cierto momento somos muy pesimistas. Busco con este primer trabajo en esta guía de pensamiento que ustedes comiencen a mover el cerebrito y comencemos a reflexionar a través de un trabajo sencillo. Lo que más nos han recomendado es que tratemos de hacerles la vida lo más fácil posible a ustedes y estoy guiándome por eso, pero ya habrá la oportunidad de trabajar personalmente. Esperemos que esto pase pronto y podamos encontrarnos y discutir estos temas. La guía tiene 3 partes, 3 momentos. Un primer momento donde usted va a leer el cuento que está anexo, se lo doy, imprimo, no es que usted va a tener que ir a buscarlo, ya está aquí en la guía. Va a leer
el cuento, de preferencia con las personas adultas de su casa, si es con sus padres mejor aún, con personas mayores, para que luego puedan hacer un comentario, ¿sí? Es muy breve, pueden leerlo con calma, una, dos, tres veces las que consideren necesario hasta que lo tengan clarito las ideas y puedan interpretar el mensaje que se está tratando de transmitir. Esa es la primera parte de la guía. En la segunda parte de la guía, usted va a comentar con esas personas que estuvo haciendo la lectura algunos aspectos sobre la lectura, sobre el cuento, pero ahí sí va a tener que hacer una hojita en un cuaderno, en hojas de carpeta, como usted quiera, para ir armando su portafolio de la materia de filosofía. Recuerde, usted va a tener que ir archivando eso. No es que me las tiene que mandar el trabajo. Ojo, no, no es eso. Si usted quiere, me lo manda, no hay problema. Pero no es que tiene que mandármelo ahorita. Usted lo va a ir archivando, lo va a ir guardando en la carpeta, en el portafolio personal de filosofía, porque en el momento que nos reintegremos al trabajo presencial, usted tendrá que presentar todos estos trabajos que van a ser valorados, van a ser calificados. Así que usted hágalo. Son cosas muy simples, muy breves, no es cosa que le va a llevar mucho tiempo. Usted lo que va a hacer es ir almacenando estos trabajos. Ya le digo, voy a utilizar un cuaderno viejo, un cuaderno reciclado, un cuaderno nuevo, hojas, como usted quiera desarrollarlo. Y va a responder unas preguntas que prácticamente nos hacen desglosar el cuento parte por parte para entenderlo de mejor manera. Usted va a tener un tiempo aproximado, unos 25-30 minutos, va a ocupar en esto. Quiero que esas preguntas las responda con ayuda de las personas que están a su alrededor, con las que leyeron el cuento. Para dar un ejemplo, dice una pregunta: ¿qué les sucedió al grupo de ranas? Entonces usted va a comentar qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Y así. Luego viene la tercera parte, que es en cambio una reflexión personal. Aquí sí ya no va a valirse de las personas, esto lo va a hacer usted solito o solita. Va a reflexionar sobre las preguntas que le voy a colocar en esta tercera parte de la guía, con la diferencia de que estas preguntas de reflexión no es necesario que usted las escriba, pero si usted quiere también las escribe. Pero estas son más motivacionales y de reflexión para usted. Le va a servir para enriquecer su espíritu, para enriquecer su ánimo, ¿sí? Estas preguntas usted las va a analizar, va a irse las respondiendo. Si, vuelvo y le repito, si usted quiere las escribe, las apunte y escribe las respuestas, pero no es obligatorio responderlas. Es decisión suya. Ahí va a tener otro tiempito de eso. En todo este trabajo no se le va a ir una hora después que termine de la clase, porque la clase que se da, recuerden, la conexión con ustedes en el horario que se le ha dado es solamente para explicarles la guía, por eso les estoy dejando el video. Y luego ya para concluir que haya desarrollado la guía, yo le coloco un trabajito de verificación, que es yo le he colocado aquí reto, donde usted va con los materiales que usted quiera, o de la manera que usted quiera. Si usted es bueno dibujando, dibuja, recortando, haciendo mosaico, pegando, así como hacían en el jardín, rellenando con pedacitos de papel, con semillitas, con lo que quiera, con plastilina, como sea. Quiero que usted represente una escena que resuma lo que dice el cuento. Usted lo va a hacer como usted quiera, ya le digo. Dibujando, pintando, recortando, haciendo collage, recortando de una revista, de otro, armando con pedacitos de plastilina, con arrocito relleno la figura, gusto suyo. Vamos a ver, ahí queda su creatividad. Pero quiero que a través de esa hoja usted represente ese cuento que le he entregado y narrado. ¿Se da cuenta? Es una cosa muy simple, muy sencilla. Ese es su primer trabajo, su primera guía. Ya para la próxima semana, en la segunda guía, ya empezaremos a hacer un poquito de recorrido por algunos temitas del año anterior que nos van a servir de base para lo que vamos a ver este año. Ustedes dirán, ya empezó el profesor Arnovio con sus trabajos. Sí, ya empezamos, pero recuerden que son trabajos sencillos, simples. Como todo lo que hacíamos. Siempre me preguntaban ustedes cuando iba a tomar la evaluación: profesor, ¿la evaluación va a estar fácil o difícil? Conmigo no ha habido nada difícil. Usted es el que lo ha hecho difícil. Lo mismo va a pasar ahorita. El trabajo es muy simple. Usted es el que tiene que resolverlo. No, si aprovecha bien el tiempo, no se le va a llevar una hora el trabajo. Así que ánimo a trabajar. Organícese. Organice su tiempo como si estuviera en clase. Póngase un horario para responder. Y recuerde que las preguntas
Usted puede hacérmelas por interno, mensajes de voz, como quiera, después de las 11 de la mañana, ¿sí? Más o menos a las 2 de la tarde yo estaré listo para responder. Pero, por favor, respetar los horarios. Yo también tengo familia, yo también tengo otras cosas que hacer. No voy a estar esperando que usted me va a estar llamando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, cuando la explicación ha estado desde la mañana. Sí, así directo como he sido siempre. Así que muchachos, chicas, aprovechar bien el tiempo. Seguimos trabajando y vamos a sacarle el mayor provecho a este sistema de trabajo. Buen trabajo.